Gloria al Señor. Los saludo con la paz del Señor, hermanos, a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, noche ya, hermano. Dios lo bendiga. Que Dios nos ha permitido nuevamente llegar, hermano, un día bastante lluvioso, pero Dios nos ha fortalecido mucho, tan enfermo todo, pero Dios renueva la fuerza, hermano, y la misericordia de Dios se ha extendido para con nosotros y nos ha reunido a este pequeño remanente, hermano, con hambre y con sed de la palabra, el hambre y la sed del Espíritu. Así que Dios nos ayude, hermano, en esta tarde, que nos alcance de su gracia y de su misericordia. Vaya buscando el libro de Hechos en el capítulo 23. Le daba gracias al Señor mientras los hermanos testificaban sobre la obra que sucedió el domingo. Y recordaba, hermano, cuando yo era jovencito y vine por primera vez a la iglesia, y me acuerdo que los hermanos me invitaban a trabajar en la iglesia y llegaba, hermano, y era totalmente diferente el trabajo, lo que es en la obra, en la iglesia de nuestro Dios, a lo que es el mundo. Porque una obra en el mundo, hermano, es totalmente perversa, chiste de acá, chiste por allá, desprecios, burla. Pero acá en la casa del Señor, hermano, hay paz, hay comunión, uno se siente feliz, cómodo, hermano, de trabajar, y eso es impagable, hermano. Lo que hace Dios en medio de los hermanos cuando uno trabaja, hermano, es algo totalmente hermoso. Y de jovencito el Señor me llamó también para trabajar, y bueno, el domingo Dios nos también permitió que también estuviese, así que agradecido con el Señor. Llegué a mi casa feliz, cansado, hermano, con sueño, pero feliz, hermano, porque uno se goza, hermano, la felicidad que de poder ser útil en algo, hermano, y más en el templo, algo hermoso, hermano. Y cuando ya las paredes iban quedando, cuando ya las terminaciones iban quedando, se me llenaba el corazón de alegría y quería hacer un poquito más, y lo pudimos hacer también, hermano, y eso es impagable, hermano, es totalmente precioso. Así que si tiene la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 23, en el versículo 11, 23:11 del libro de Hechos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. La leemos una vez más, hermano. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Oramos al Señor, hermano. Padre, en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, nos ponemos delante de ti, Padre, todos juntos como pueblo, Señor, unánimes. Delante de tu presencia estamos, Señor. Padre, oiremos tu palabra, mi Cristo, mi Rey, y rogamos, Señor, que la gracia, que la guía, Señor, de tu Espíritu Santo esté sobre mi vida, Señor, para que tú hables a tu pueblo y hable también a mi vida, Señor. Padre, ayúdanos a compartir tu palabra, que tu Espíritu fluya, Señor, en medio nuestro, Padre, que mientras se predique tú hagas lo que tengas que hacer, Señor. Sabe que el hombre, mi Cristo, mi Rey, no es nada, Señor. Sabe que uno nada tiene para dar, mi Cristo, pero cuando es tu Espíritu, Señor, todo cambia, mi Rey. Por eso te lo rogamos todos juntos, Señor, porque todos necesitamos oír y que tu palabra nos fortalezca, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Dios. Amén y amén y amén. Tome su asiento, hermano. Alabado sea el Señor. Cuando el pastor me dijo, hermano, para predicar, sinceramente, hermano, no sabía cuál palabra compartir. Pasó el fin de semana, hermano, y todavía no tenía una palabra en mi corazón. Aquel que quizá comparte palabra, hermano, le dan también un agradecimiento, la coordinación, sabe, hermano, que a veces que la palabra en el corazón de uno está, hermano, pero uno no siente la confirmación del mensaje que dice, bueno, este es el mensaje. Y entonces transcurría el fin de semana y nada, pasaba el lunes y nada, leía un poco, pero no me quedaba algo en el corazón. Y venía pasando un proceso también en mi vida, hermano, como joven y como persona, en mi vida personal, donde un proceso, hermano, donde uno también a veces, como dice, ¿no? Se encuentra solo, quizá el creyente. Y lo venía atravesando, y cuando el pastor me dijo para predicar, dije, Señor, no tengo tanta fuerza, Señor. Sabes tú, Señor, que en este tiempo no tuve tanta fuerza en el Espíritu, Señor. Que a veces me he sentido medio decaído, Señor, a veces me he sentido medio desganado y pasé, Señor, por situaciones. Y a veces las fuerzas, Señor Jesús, no me dan.
Y cuando llegaba el día lunes, hermano, no hallaba la palabra. Hoy a la mañana cuando me despertaba decía, Señor, hoy tengo que predicar. Y temblaba, hermano, mientras dormía porque decía, Señor, hoy me toca predicar, Señor, y quizá no estoy de la mejor forma de ti, Señor, delante de ti. Pero Dios se apiadó, gloria al nombre del Señor, y cuando llegamos a orar, hermano, lo invitó nuestro hermano diácono Aarón, nos citó a los jóvenes para venir a orar a la tarde, un poquito antes de la reunión comenzare. El Señor alcanzó esta palabra, hermano, y mientras oraba se me venía al corazón y me decía, en los momentos de soledad, Dios nunca abandona. En los momentos donde el creyente se siente solo, Dios siempre está. Dios no abandona a nadie. Y mientras oraba, hermano, me quebrantaba en el corazón porque esa era la palabra que yo estaba necesitando, hermano. Porque hace varias semanas que venía pasando por esos momentos que es difícil salir. Que pareciera que uno va saliendo, que uno va tomando fuerza en el espíritu, que uno se va recobrando, pero llega, hermano, un momento y pareciera que todo de vuelta. Y que los pies, hermano, se van, ¿cómo decirlo? Se hacen cada vez más pesados y cuesta caminar. Pareciera que uno está caminando por barro, hermano, pesado. Donde uno va caminando y le cuesta llegar, le cuesta caminar. Le cuesta quizás entrar en la comunión del Señor. Entra en la comunión, pero cuando sale la comunión pareciera que nada cambia. Gloria al nombre del Señor. Y eso venía pasando hace mucho que no me sucedía algo de esa forma, de esa manera. Pero esta tarde, hermano, Dios decía, no estás solo. Dios no abandona a nadie. Que el creyente, gloria al nombre del Señor, en esos momentos, aleluya, piensa, pero no es así. Porque como se hablaba a lo largo del culto, hermano, son los procesos que le toca pasar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el Señor me alcanzaba esta palabra y arrancaba y ministraba mi corazón diciendo, la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Porque Pablo ya casi, por así decirlo, un poquito al final de su carrera, después de haber sido llamado por el Señor, después de haber tenido su encuentro, la comunión con el Señor, después de haber ido a varios países a predicar el Evangelio, a levantar iglesia, a ser discípulo, mandar a mismo que discípulos de Pablo, mandar a otros lugares. Pablo también rodeado de mucha gente, de sus propios hermanos, todo. Pero llega un momento donde el Señor le dice, bueno, y lo corre para un lado y ya le hace que su camino ya tome rumbo él solo hacia Jerusalén. Y ya cuando se va llegando a Jerusalén, ya Pablo sabía, gloria al nombre del Señor, que aquel lugar le iba a esperar prisiones, le iba a esperar cárceles, le iba a esperar dificultades, hermano, que las tenía que atravesar. Porque antes que llegase a Jerusalén, el Espíritu le testificaba y le decía, cuando vayas a Jerusalén te va a pasar todas estas cosas. Pero Pablo tomaba ánimo y decía, yo, aunque me pasen estas cosas, seguiré adelante, porque no estimo mi vida preciosa para mí, sino que la anhelo perderla para nuestro Señor. Entonces Pablo avanzaba. Y cuando llegó a Jerusalén se encontró con la situación que el Señor ya le había avisado, hermano. Llegó al templo. Los judíos de aquel lugar le tenían bronca porque decían que predicaban contra la ley de Moisés, que él no era de Dios. Entonces los judíos lo agarraron, lo golpearon, lo azotaron duramente, hermano. Y nadie saltó a defenderlo a Pablo en aquel momento. Sus compañeros ya no estaban con Pablo. Los discípulos que estaban a su lado desaparecieron. Las personas que lo rodeaban a él no se aparecieron en aquel momento. Era tan solamente Pablo y los judíos que lo maltrataban y lo llevaron delante, gloria al nombre del Señor, de los líderes religiosos de aquel momento, delante de todos los fariseos, de los saduceos, de todos aquellos que creían tener la ley de Dios. Y se formó un concilio, un lugar grande, donde todos eran aliados, por así decirlo, con un solo objetivo: destruir a Pablo, querer derribarlo. Y cuando Pablo dice en el capítulo 23, Pablo ante el concilio, levantando su mirada él fijamente y vio a todas estas personas, gloria al nombre del Señor, que todos, aleluya, ninguno, gloria a Jesús, estaba por un bien de Pablo, ninguno quería el bien para él, todos querían matarlo. Pero él dice que mirando fijamente empezó a hablar
Y cuando Pablo comienza a hablar, dice que el sumo sacerdote le pega una cachetada en la cara de Pablo y lo golpea. Pero me llama la atención, hermano, que este hombre, delante de esa situación, no tuvo temor, no aflojó, sino que siguió predicando el evangelio que Dios lo había encomendado a predicar, hermano. Y cuando termina, gloria al nombre del Señor, aquel concilio, hermano, yo me puedo imaginar lo que se sentirá esa situación de soledad grande que él habrá atravesado, porque no había, hermano, nadie, hermano, en aquel momento que lo quería ayudar. No había una ayuda, hermano, sus compañeros no estaban. Si miraba a su derecha no estaba nadie, si miraba a su izquierda no estaba nadie. Era un momento que lo tenía que atravesar solo. Y él, después de tanto, gloria al nombre del Señor, predicar y estar con tantas personas, aconsejar a otras personas, levantar el ánimo, gloria al nombre del Señor, de tantos hermanos también, que Pablo tenía esa tarea. En aquel momento de soledad, nadie le levantó el ánimo a él, hermano. Aquellos consejos que quizá le habrá dado a los hermanos en aquellos momentos de soledad, cuando se iba de viaje misionero a predicar y a hablar la palabra del Señor, quizás Pablo los alentaba con palabras: hermano, no abandonen el camino del Señor. Hermano, no decaigan. Los aconsejaba, los exhortaba a que se mantengan firmes en el camino. Y Pablo, en el Espíritu, hermano, gloria al nombre del Señor, los hermanos crecían en la fe. Y por eso mucho respeto le tenían a Pablo, porque era un hombre de Dios que aconsejaba bien, que tenía palabra, que estaba el Espíritu morando en él. Pero como todo hombre de Dios, gloria al nombre del Señor, a veces uno se encuentra en este momento y dice: bueno, aconsejamos, pero ahora ¿a quién me aconseja a mí? Hemos levantado la mano quizá de muchos hemos dado una palabra de aliento, y muchos han tomado la palabra de aliento y han visto los frutos, ha crecido aquel hermano. Pero Pablo en este momento se encontraba en aquel concilio solo y decía: ¿y ahora quién me levanta las manos a mí? Después que me están humillando, después que me golpearon en la cara y nadie saltó a defenderme, ¿ahora quién estará conmigo? Entonces dice, gloria al nombre del Señor, que en el versículo 10, y habiendo grande disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Entonces, cuando dice que el tribuno, un comandante, un general que estaba ahí mirando, sintió miedo porque ya la multitud se avalanchaba y querían matar a Pablo, dice que lo agarra, lo lleva a un lado a Pablo y lo lleva a un lugar, hermano, y mire qué detalle que nos da la Biblia, que este lugar se llama a la fortaleza. El apóstol Pablo fue apartado de aquellas personas y fue llevado por este general a un lugar llamado la fortaleza. ¿Y por qué la fortaleza, hermano? Gloria al nombre del Señor, porque cuando el Señor habla y da una palabra, hermano, Él conoce los corazones de nosotros. Y Él sabe los momentos que estamos pasando. Y Él, cuando da la palabra justa para que el espíritu cobre aliento y el espíritu se despierte. Porque cuando el Señor quiere hablar a la vida de uno, no le va a hablar cosas que no. Va a hablar sabiendo lo que ese hombre o mujer está sintiendo, y el Espíritu Santo habla y habla con claridad. Y revela los sentimientos más profundos, y aún las cosas que nosotros no entendíamos, el Espíritu Santo las revela, y de un momento a otro, hermano, la visión del creyente cambia. Entonces, aleluya, fue llevado a la fortaleza, y Pablo, sin saber lo que le esperaba en aquel lugar, la fortaleza. Porque dice que a la noche siguiente, entonces, o sea que también hubo una noche anterior. Y en aquella noche anterior el Espíritu trataba con la vida de Pablo. Y yo creo, hermano, que Dios permitió que también en aquel momento este hombre de Dios se sintiera solo, desanimado, diciendo: ¿y ahora qué va a pasar? Dios ya me avisó, gloria a Jesús, pero ahora qué va a pasar, porque el hombre a veces tiembla, hermano, delante de lo que sucederá en el mañana. El hombre a veces desconfía qué pasará. A veces el hombre es temeroso, es incrédulo muchas veces, por más que haya visto la mano de Dios. A veces, hermano, en los momentos difíciles el humano cae y agacha la cabeza, y de vuelta pareciera que quiere florecer el miedo. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo, toda una noche anterior meditando, pensando: ¿qué pasará? Ahora estoy solo. Nadie estuvo conmigo en mi primera defensa, nadie salió a defenderme. Pero dice, gloria al nombre del Señor, que eso fue la noche anterior, pero la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo.
Y hacemos una pausa ahí, hermano. Porque muchas veces en la Biblia, gloria al nombre de Jesús, en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, perdón, muchas veces dice que el Señor dijo, el Señor mandó, el Espíritu habló. Pero muy pocas veces se dice, hermano, gloria al nombre del Señor, se le presentó el Señor. Y eso es lo que a mí siempre me llamó la atención de este pasaje, hermano. Porque no dice como en otro, creo que en Hechos, en el capítulo 18, también el Señor le hablaba a Pablo, pero dice, y el Señor le dijo, no temas. Pero acá es diferente porque dice, se le presentó el Señor. Porque el Señor puede decir muchas veces, gloria al nombre del Señor, y habla en nuestro corazón, y como recién dijimos, recobramos fuerza. Pero acá el apóstol Pablo necesitaba algo todavía más profundo. Y también se le presentó, y eso quiere decir, hermano, gloria al nombre del Señor, que el mismo Jesucristo, aleluya, se le presentó al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo pudo ver a nuestro Señor. Pudo ver a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios, aquel que resucitó, gloria al nombre del Señor, cómo se le presentó a él mismo. Porque el mismo Señor descendió de allí desde los cielos, gloria al nombre del Señor, y se le presentó a su siervo que estaba pasando por un momento difícil de dificultad. Y no tan solamente envió su palabra a través de su Espíritu, sino que el mismo Señor descendió para hablar con su Hijo, porque su Hijo estaba pasando por un momento duro. Entonces se le presenta, y el Señor con su voz tan tierna y tan amorosa, le dijo, ten ánimo, Pablo. ¿Por qué? Porque sabía que Pablo estaba pasando por un momento de desánimo, por un momento difícil. Que no estaba pasando por un momento donde él tenía miedo. No estaba pasando por un momento donde él... No estaba pasando por un momento donde su ánimo había desfallecido. Estaba pasando por un momento donde ya no tenía las fuerzas. Donde el desánimo y quizá las situaciones, decía, la frustración, quizá quería atacarlo. Pero se le presentó el Señor. Y le dijo, ten ánimo. Palabras cortitas, hermano, pero tan profundas, que yo creo que el apóstol Pablo en aquel momento, gloria al nombre del Señor, hermano, no dudó un momento. No dudó un segundo, gloria al nombre del Señor, de levantarse y ponerse en pie y seguir marchando, porque el Señor le dijo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. O sea, gloria al nombre del Señor, que Dios, que Jesús, aquel que lo llamó a Pablo, vio cuando Pablo estaba testificando delante de esas personas de su nombre. O sea que aquí en la tierra el apóstol Pablo estaba solo, pero allí de los cielos Dios lo estaba mirando a su Hijo. Y Dios lo estaba teniendo en cuenta, y Dios no lo había desamparado, gloria al nombre del Señor. Cuando Pablo miraba a sus costados, él no veía a nadie físicamente, nadie estaba con él. Pero allí en los cielos, gloria al nombre del Señor, Jesús lo tenía en cuenta y lo estaba mirando fijamente. Y a veces así nos pasa a cada uno de nosotros, gloria al nombre del Señor. Miramos a nuestro alrededor y no hay nadie, pareciera que estamos solos. Pero Jesús desde los cielos nos está mirando y nos está observando. Y Él sabe lo que estamos pasando, y Él sabe lo que estamos caminando, y Él sabe cómo nos estamos levantando, y Él sabe lo mucho a veces que nos cuesta levantarnos, pero nos levantamos igual. Y seguimos avanzando por la obra del Señor. Entonces el Señor dijo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén. Y también el Señor lo felicitó, lo honró. Porque como Pablo testificó en Jerusalén, el Señor le agradó. Le agradó cómo se paró en un momento difícil. Le agradó cómo Pablo enfrentó la situación y no claudicó en ese momento, sino que se mantuvo delante de las personas, cómo no bajó los brazos, gloria al nombre del Señor. Que en el momento del desánimo, aleluya, Él todavía seguía